les explicaré el comportamiento de las principales 8 compuertas lógicas. Haremos una práctica sencilla con el encendido de un LED mediante unos switch las compuertas lógicas. Tenemos el switch A, que vendría siendo el 1, y el switch B, que vendría siendo el 2. Iniciaremos con la compuerta A. La compuerta A, en su tabla de verdad, nos dice que si en el interruptor A está apagado y el interruptor B también está apagado, no obtendremos ningún cambio, ninguna salida. Si en el interruptor A está apagado y el interruptor B está encendido, no obtendremos ninguna salida. En el siguiente, si el interruptor A está prendido y el interruptor B está apagado, no obtendremos ninguna salida. En cambio, si el interruptor A está encendido y el interruptor B está encendido, obtendremos una salida y el LED se encenderá. Comprobemos esto. La compuerta A es la primera, la de hasta arriba, esta de aquí. Podemos ver que al estar los dos interruptores encendidos se prenderá el LED. Si apagamos el interruptor A, se apagará el LED. Si apagamos el interruptor B, seguirá apagado. Si encendemos el interruptor A, seguirá apagado. Por lo tanto, es correcto lo que nos dice la tabla de verdad. La compuerta OR. La compuerta OR, en su tabla de verdad, nos dice que si el interruptor A está apagado y el interruptor B está apagado, no obtendremos ninguna salida. En cambio, si el interruptor A está apagado y el interruptor B está encendido, obtendremos una salida. Si el interruptor A está encendido y el interruptor B está apagado, también obtendremos una salida. En la compuerta OR, en el interruptor A lo tenemos encendido y el interruptor B lo tenemos encendido, obtendremos una salida, por lo tanto el LED encenderá. Comprobemos esto. La compuerta OR es la segunda, esta de aquí. Entonces nos dice que si tenemos encendido el interruptor A y apagado el interruptor B, el LED encenderá. No es correcto. Si apagamos ambos interruptores, el LED se apagará. Si encendemos el interruptor B solamente, el LED encenderá. Y si encendemos ambos interruptores, el LED permanecerá encendido. La siguiente compuerta es la compuerta NOT, la cual simplemente invierte la señal de la entrada. Es decir, que si el interruptor A está apagado, tendremos una salida y el LED se encenderá. Y si el interruptor A está encendido, no se encenderá el LED y permanecerá apagado. Comprobemos esto. Esta compuerta de aquí es la compuerta NOT. Tenemos encendido el interruptor, por lo tanto el LED está apagado. Si apagamos el interruptor A, el LED encenderá. Con esto comprobamos que esto es correcto. La siguiente compuerta es la compuerta NAND, la cual nos dice en su tabla de verdad que si el interruptor A está apagado y el interruptor B está apagado, obtendremos una salida y por lo tanto el interruptor se encenderá. El LED se encenderá. Si el interruptor A está apagado y el interruptor B está encendido, obtendremos una salida y se encenderá el LED. Si el interruptor A está encendido y el interruptor B está apagado, obtendremos una salida y se encenderá el LED. Y si ambos interruptores están encendidos, no se encenderá el LED. Comprobemos esto. La compuerta NAND es esta que se encuentra aquí y nos dice que en todos los casos encenderá el LED, excepto cuando encendamos ambos interruptores. Aquí tenemos ambos interruptores apagados, es decir que el A y el B están apagados. Y como podemos ver, el LED enciende. Si encendemos el interruptor A, el LED permanecerá encendido. Si encendemos el interruptor B, el LED se apagará. Como podemos ver, se apagó. Si apagamos el interruptor B, el LED se encenderá. Si apagamos el interruptor A, el LED se prenderá. Si encendemos únicamente el interruptor B, el LED permanecerá encendido. Como podemos ver, esto es cierto y por lo tanto la tabla de verdad es correcta. La siguiente compuerta es la compuerta NOR, esta que se encuentra aquí, donde se ve que es media curviada al principio de esta compuerta. Su tabla de verdad
nos dice que si encendemos ambos interruptores obtendremos un 0. Y si ambos interruptores están apagados obtendremos un 1. Eso es, el LED solamente se encenderá cuando los interruptores estén apagados. En los demás casos estará apagado el LED y no permitirá la salida. Comprobemos esto. Como podemos ver, el interruptor A está apagado y el interruptor B está encendido. Por lo tanto, la compuerta NOR el LED de la compuerta NOR está apagado. Si apagamos ambos interruptores, el LED encenderá. Como podemos ver, encendió. Si encendemos simplemente un interruptor, el LED se apagará. Si encendemos ambos interruptores, el LED permanecerá apagado. Y lo siguiente. Nos dice que si el interruptor A y el interruptor B están apagados, no obtendremos ninguna salida y por lo tanto el LED no se encenderá. Después nos dice que si el interruptor A y el interruptor B están encendidos, obtendremos un 0 como salida, o sea que no se prenderá el LED. En cambio, si tenemos el interruptor A apagado y el interruptor B prendido, encenderá el LED. Y si tenemos el interruptor A prendido y el interruptor B apagado, encenderá el LED. Comprobemos esto. Entonces, nos dice que si tenemos ambos interruptores apagados, no encenderá. Que si encendemos el interruptor A, encenderá el LED. Como podemos ver, es cierto. Que si encendemos el interruptor B, se apagará el LED. Que si únicamente encendemos el interruptor B, se prenderá el LED. Por lo tanto, la tabla de verdad nos dice la verdad. La compuerta XNOR es esta que se encuentra aquí. Su tabla de verdad nos dice lo siguiente. Nos dice que si ambos interruptores están apagados, obtendremos una salida y por lo tanto el LED se encenderá. Después nos dice que si el interruptor A está apagado y el interruptor B está encendido, no obtendremos salida y el LED no se encenderá. Y viceversa, es decir, que si el interruptor A está encendido y el interruptor B está apagado, no obtendremos salida. En cambio, si ambos interruptores están encendidos, el LED se encenderá. Comprobemos esto. Al estar apagados los dos interruptores, podemos ver que el LED está encendido. Si encendemos el interruptor A, el LED se apagará. Si encendemos el interruptor B, el LED se prenderá. Si apagamos el interruptor A, el LED se apagará. Por lo tanto, lo que nos dice la tabla de verdad es correcto. La siguiente compuerta es la compuerta IF. Esta compuerta no invierte el valor ni hace un cambio. Normalmente simplemente lo utilizan como amplificador, que para explicarlo sería comúnmente como si fuera un cable. Su tabla de verdad nos dice lo siguiente. Nos dice que si la entrada Q o A, donde fue que yo la conecté, está apagada, no habrá salida, por lo tanto el LED estará apagado. Si la entrada está encendida, habrá una salida y por lo tanto el LED se encenderá. Comprobemos esto. Como podemos ver, el interruptor A está apagado, por lo tanto el LED no enciende. Si enciendo el interruptor A, el LED encenderá. Como podemos ver, es correcto lo que nos dice la tabla de verdad. Gracias.